Bienvenidos a todas y a todos una vez más a este tiempo, a este resumen de las parashás que tenemos en cada mañana de sábado gregoriano, en el que pues sabemos que previamente el viernes, el día anterior gregoriano, al caer la tarde, pues empezamos el Shabbat bíblico, el Shabbat de la Torá, y terminará precisamente al concluir este día de sábado al caer la tarde. Bendiciones a todas, vuelvo a repetir, y a todos, y por primera vez si tú nos acompañas, te damos la bienvenida y que las bendiciones de nuestro Abacadosh pues te acompañen y nos acompañen esta mañana. Agradezco a cada uno de ustedes que nos acompañan fielmente en este tiempo destinado para aprender, para escuchar y para seguir emancipando nuestro saber de lo que emana de la Torá. La Torá que hemos hablado son los primeros 5 libros de la que conocemos como la Biblia. Biblia viene de, pues es un término griego, ¿verdad? Conjunto de libros, pero estamos tan grecolatinizados, ¿verdad? Que usamos mucho todavía esos términos, pero la Biblia, que la conocemos, es un libro hebreo, es una escritura, y los primeros 5 se le atribuyen precisamente a Moshe, fue el que los redactó, los escribió, perdón, los escribió. Estos son precisamente Génesis, que lo conocemos, pero su nombre es Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bemidbar y Deuteronomio, Devarim. Estos 5 son la Torá, son la instrucción en la que gira todo el desarrollo de la instrucción de vida que nuestro Abacadosh ha extendido a la humanidad, no solamente a los judíos. En estos 5, lo vuelvo a repetir, perdón por ser repetitivo, pero lo hago por si hay personas que sé que se están conectando al canal, porque hemos estado viendo seguido, monitoreando pues lo que tiene que ver con las vistas, y sabemos de que hay personas que se están conectando. Y si yo digo por las personas nuevas que se conectan, por eso repito, la enseñanza de la Torá, que son estos primeros 5 libros, es donde se desarrolla toda la enseñanza de la Biblia, de la escritura, de la Dabar, en la que los profetas que hemos hoy escuchado, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas mayores o los profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, o profetas menores, todos ellos hablaron de lo que tiene que ver la Torá, la forma de regir su vida de ellos, de predicar y de hablar. Y cuando ellos se presentaban ante el pueblo de Israel, ante el pueblo de que nuestro Abacadosh escogió como pueblo suyo, pues ellos se presentaban, y todas sus enseñanzas o sus reprimendas que hacían al pueblo, a los reyes, a los gobernantes, etcétera, eran dirigidos en base a la Torá. Los apóstoles en el Brit Hadashah, que conocemos como Nuevo Testamento, Brit Hadashah significa Nuevo Pacto, los Shalim, los apóstoles, Sheliam, ellos se basaban precisamente en las enseñanzas de la Torah. Nuestro mismo Mashiach, nuestro Mesías Yahshua, él habló precisamente de la escritura, de la Torah. Así es de que todo gira en relación a los mandamientos. Esos mandamientos que no solamente son 10 mandamientos. En Santiago se nos dice que hay muchos, bueno, toda la escritura nos habla de que hay un total como de unos 613 mandamientos. Los principales son esos 10, y a su vez pues podemos reducir esos 10 en 2: amar a nuestro Abacadosh Yahweh y a nuestro prójimo.
Pero bueno, no es como hoy en día que en la religión cristiana, cualquiera que sea, y lo digo con respeto, vuelvo a recalcar que este es un canal que no tiene la finalidad de denostar, de despotricar, vaya, de hacer a un lado, minimizar a nadie, ninguna creencia o religión, no. Este canal está enfocado a decir las cosas, la verdad, y pues si hay algunos que no aguantan la verdad, pues este no es tu canal, puedes buscar otro sitio. Pero lo que yo te puedo decir, y lo que yo te puedo decir, que lo que tiene que ver con este canal de decir las cosas como son, es que en el cristianismo se pueden hablar de los mandamientos de Jesús o los mandamientos que ellos dicen de Dios. Sabemos que este es un término griego que, bueno, después he hablado un poco de ello, pero los mandamientos, los misbot que nos aparecen en la Torah no solamente son las 10 palabras que conocemos, cuando dijo Yahweh, yo soy Yahweh, tu Elohim, Todopoderoso Eterno, no tendrás ni reconocerás otros dioses aparte de mí, no jurarás en el nombre de Yahweh tu Elohim, recuerda el Yom Shabbat, el día de Shabbat, honra a tus padres y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás lo ajeno. Tiene que ver con los animales, habla la escritura en Éxodo, en Shemot 20, no codiciarás el animalito, ni la esposa, ni las propiedades, todo eso. Bueno, esos 10 mandamientos no solamente son lo que tú y yo tenemos que estar observando. Claro, hay mandamientos que ya no se aplican a nosotros, como hay mandamientos que son para las mujeres, ¿sí? O viceversa, hay mandamientos que a las mujeres no aplican, pero sí hay mandamientos que sí aplican, y hay otros mandamientos que no aplican porque ahorita no hay templo, ¿sí? Muchos de esos mandamientos tenían que ser enfocados a los Kohanim, a los sacerdotes, de cómo ellos debían de ministrar con el pueblo. Y en la Parashá 24, que está titulado y llamó Vaikra, tenemos ese ejemplo en cuanto a las ofrendas que se tenían que hacer. Hoy en día no hacemos, me refiero a matar animalitos para ofrecerlos porque no hay templo, no aplica. Además, nuestro Mashiach es nuestra ofrenda perfecta, ¿verdad? Que desplaza a lo que los animalitos no cubrían. Ahora nuestro Mashiach lo tenemos. Pero bueno, todo lo que trato de decir aquí es que hay mandamientos como por ejemplo las Moadim. Las Moadim, hemos hablado atrás, inclusive te invito para que veas cuando nosotros festejamos las Moadim, el calendario celestial, el calendario que nuestro Abacadosh nos dice en Génesis 1:14 en adelante, nos habla de que tenemos que tomar en cuenta el sol, la luna y las estrellas para poder nosotros ver el calendario, el tiempo de las fiestas programadas. Ahí dice la palabra, cuando dice estaciones no se refiere a primavera, verano, otoño, invierno, ese versículo, sino se refiere a los tiempos señalados, las Moadim, que es el tiempo y el encuentro. Y para estar en ese encuentro, en esa fecha, pues nuestro Padre Yahweh puso en el cielo el sol, la luna y las estrellas. Bueno, total, de que los mandamientos de lo que estamos hablando no solamente son estos 10 mandamientos que conocemos, o los 4 que nos dicen Hechos, como muchos en el cristianismo dicen, que abstenerte de fornicación, de ahogado, de adoración a los ídolos y fornicación y comer de ahogado. Bueno, estos mandamientos tú los has escuchado, a lo mejor te los han dicho desde un púlpito, desde una congregación donde tú vayas, pero las Moadim son otros mandamientos. En Levítico Vaikra 23 lo vamos a ver, pero ya te lo he mencionado. Estas Moadim son las fiestas, los tiempos que nuestro Abacadosh tiene ese encuentro con su pueblo, con el pueblo que guarda los mandamientos de la Torah, no los mandamientos que algunos hombres dicen o que en el cristianismo dicen solamente algunos, pero no todos. Lo que trato de decir de que los mandamientos en la Biblia hay un cúmulo de mandamientos que el verdadero seguidor de Yahweh, el Elohé de la Biblia, el Elohé
que se presentó como el de los hebreos, quiere que tú y yo lo guardemos, ¿sí? Estos mandamientos, y entre esos están las Moadim. ¿Cuáles son esas Moadim? El Pesach, que conocemos como Pascua, así lo dicen en el cristianismo. Los panes sin levadura, que son el 7 días que estamos y nosotros nos encontramos en estas instancias festejando el Hamatzot, ¿sí? Pan sin levadura. Estamos en la cuenta del Omer, por ende también, que es otro mandamiento que nos dice en Levítico 23: contará los días y las semanas antes de llegar a la siguiente, que era Shavuot. Bueno, entonces repitiendo, estas modim son Pesach, Pascua; Hamatzot, pan sin levadura; Bikurim, las primicias, ¿sí? 4, Shavuot, que conocemos como Pentecostés; 5, Yom Teruah, como es la fiesta de las trompetas, o de la trompeta; Yom Kippur, que es el día de la expiación o del perdón; y número 7, que viene a ser la de Sukkot, o la que conocemos como tabernáculos. Estas modim, estas fiestas, en el cristianismo no las enseñan, pero son mandamientos también. Y hay otros tantos mandamientos, como el usar los tzitzit, poner, bueno, la mesusa, poner en tu casa una mesusa, porque dicen en Levítico 6, como dice, ponla en los postes de las puertas de tu casa, entonces cuando yo te ha introducido en la tierra, etcétera, etcétera, tú lo puedes ver. Entonces, ¿por qué poner esas en la puerta? Es porque nuestro Padre Yahweh es nuestro Shaddai, el guardián de Israel. Y te pudiera decir más cosas, pero ya no quiero expandirme más, pero a lo que yo voy es de que todo por mencionarlos, los mandamientos son muchos, porque nuestro Padre Celestial nos dice en los Salmos y en el 119, por excelencia te recomiendo que lo leas. Yo tengo algunos estudios de ese Salmo, en el que dice que los que se desvían de la Torah, malditos son los que se desvían de la Torah, porque no siguen los mandamientos. Los mandamientos son todos o ninguno. En Santiago nos dice que tú, si dices que, dice aquí voy a buscarlo aquí en Santiago, dame un segundo. Nos hace ver de que no solamente hay que seguir 2, 3, 4 mandamientos, sino que tienes que seguir todos los mandamientos. Y créeme lo que los mandamientos no son una carga gravosa, como algunos en el cristianismo lo creen. Me voy a poner mis lentes, permíteme. Cuando dice, cuando nos habla de que son todos los mandamientos, pero todo el que mira según la ley, es en Santiago 1:25. Pero todo el que mira según la Torah perfecta de la libertad, fíjense, los mandamientos que nosotros seguimos, las fiestas, los 10 mandamientos que conocemos y otros tantos mandamientos nos dan libertad, no nos esclavizan. Porque la ley o la Torah, como nos dice y lo vimos en otro estudio en Romanos, es santa, pura y es perfecta, ¿sí? Y nos da libertad, como dice aquí, dice en el 25, continúa, y persiste en ella. No es un oidor olvidadizo, sino que en verdad el que la pone por obra, y este será dichoso el que lo haga. El que practica Torah será bendecido y bienaventurado, y tú y yo, si lo hacemos, seremos bendecidos. En el cristianismo, perdón que lo vuelva a decir y vuelvo a recalcar, no es con el afán de molestarles, no, sino con el que despertemos y veamos de que no se observan estas fiestas de nuestro Padre Celestial, las fiestas que te mencioné, y ni un líder de ellos las observan, estas fiestas. ¿Por qué? Porque prefieren observar otras fiestas del mundo y tradiciones que son una abominación a nuestro Abacadosh. Pero bueno, hay muchos mandamientos, pero algunos creen que con observar 3 o 4 es suficiente. Y vaya, vamos a ver cómo se observan. Simplemente en el Shabbat del que tú y yo estamos, alrededor de 24 horas, desde que el viernes cae la tarde hasta
hasta hoy sábado, que cae la tarde, nosotros estamos aprendiendo, gozándonos, cantando, estando en familia, aprendiendo de la Torá, que cada día más nos liberta y nos bendice. Entonces aquí en Santiago nos dice que amarás a tu prójimo. Bueno, dice, que aquí nos insta que seamos hacedores de lo que tiene de la Torá. Pero hay la ley, dice en el versículo 12, así hablen y actúen como quiera que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. Pero el versículo que yo les quería encontrar, donde habla de que nosotros tenemos que poner en práctica todos los mandamientos, porque sin nomás hacemos algunos, ¿qué de los otros? No cumplimos todo lo que tiene que ver de la Torá. Permíteme un momentito, voy a buscarte bien este versículo. Bien, aquí está lo que yo quería mencionarles, donde dice en el capítulo 2 de Santiago, donde dice en el 8 en adelante, dice, si ustedes cumplen la ley, aquí dice de Yahweh, la Torá de Yahweh, en esto como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien, pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley. Es decir, el discriminar, el hacer un lado a alguien, eso es pecar, porque no estás mostrando tu amor al prójimo, es claro. ¿Cómo se hacen aquí entonces transgresores de la ley? Porque el que cumple toda la Torá, atención aquí, el que es el versículo que yo les quería mostrar, porque el que cumple toda la Torá, aquí dice ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la Torá. Es decir, que nuestro Padre Yahweh quiere todo o nada, así como quiere todo tu corazón. ¿Qué sentirías tú que le dijeras a tu esposa, sabes qué, te quiero nada más un 60%, el otro 40% está por otro rumbo, con otras mujeres, por decirlo, o viceversa, ¿sí? O con nuestros hijos. Yo al día de ayer en el chat le planteé esto en la enseñanza que estamos viendo en Proverbios, que como estamos leyendo en la fiesta de Hamatzot y luego estamos en Cuenta de Omer, estamos viendo una enseñanza diario antes de llegar al Shabbat. Pero les planteé esto. Entonces, ¿qué sentirías tú que nada más tu cónyuge o tus hijos te dijeran que te quieren un cierto porcentaje y el otro no? Lo tienen repartido en otras personas ajenas a ti. Entonces sentiría algo mal, ¿no? Es lo que nuestro Abacadosh, el que nosotros, al decirle nosotros el que lo amamos, es de que cumplamos, que hagamos todos los mandamientos que están en vigencia, como yo te lo he mencionado. No nomás 4 o 10 o 5, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos que aplican hoy en nuestro tiempo, porque la Torá es vigente. Porque así como nos dice en los evangelios, que el cielo y la tierra pasarán, pero la Torá no, ¿sí? Entonces es de vital importancia que tú y yo estemos atentos a esto, para que no caigas en el engaño, en la falacia de que seguir ciertos mandamientos de Jesús o del Dios, ¿sí? Ya no, y que te arrepientas de tus pecados y que estás en la gracia y bueno, ¿qué es lo que nos dice Oseas cuando dice que el pueblo se destruyó por causa de le faltó el conocimiento? Y ese conocimiento viene a raíz, tú lee más adelante, viene a raíz de que se apartaron de la Torá, ¿sí? Y que es Torá, instrucciones y mandamientos de todo tipo. Y como dice aquí en Santiago, dice, porque el que cumple toda la ley o la Torá, pero tropieza en un punto, en un mandamiento, es culpable de la Torá, porque el que dijo no adulteres, también no matarás. O sea, por un decir, si hay una persona que es adúltera, pero no mata, eso no quiere decir que es bueno y que ya está bien. No, si esta persona adultera, pero no mata, está violando Torá, o viceversa. Dice en el versículo
Dice, ahora bien, dice, eres un transgresor de la ley, dice, continuando en el versículo 11, porque aquel que dijo, no adulteras, pero también dijo, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te haces transgresor de la Torá. Así que hablen y así actúen como quienes han de ser juzgados por la Torá de la libertad. La Torá, vuelve a repetir, nos liberta, nos emancipa, no nos esclaviza. Como algunos predicadores dicen que el hacer mandamientos, guardar Shabbat, es judaizar, pues eso está incorrecto, está mal. Porque nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, él iba a las sinagogas, él separaba los apóstoles, en Shabbat iban y hablaban de Torah. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos eso, y ellos lo hicieron, también están judaizando. Cuando nuestro Mashiach dice que debemos de seguir el ejemplo de él. Entonces, si nuestro Mashiach guardó Shabbat, tienes que guardar Shabbat, tú y yo, para ser un discípulo de él y cumplir el mandamiento de Yahshua o de Jesús, como te lo quieren, como lo hemos aprendido, por mucho tiempo lo aprendimos, pero no es el nombre de él, Jesús, sino es Yahshua, que significa Yahweh salva. Bueno, entonces, si nosotros guardamos, debe ser todo o nada, porque si nomás guardamos una cierta cantidad o un porcentaje, de eso nada nos vale. Bueno, todo esto lo comenté porque es maravilloso cómo nuestro Abacadosh quiere todo o nada, ¿sí? Entonces es de vital importancia que tú y yo estemos atentos a eso. En el Salmo 119, 21 dice, tú reprendiste a las naciones, malditos son los que se desvían de tus mandamientos. Hoy lo que vemos hoy en día, que en muchas congregaciones, muchas religiones enseñan ciertos mandamientos y desvían al pueblo por otro camino. Y esa es la táctica del diablo, mostrar ciertas cosas, verdades, revolverlas con mentiras para atraparte de esa forma, engañarte y llevarte a la desviación que te hace maldito, y que aunque tú conozcas unos mandamientos, pero estás violando otros mandamientos como las Moadim, guardar el Shabbat y etcétera, otros mandamientos que por falta de tiempo no te los puedo decir. Entonces es ahí que te condenas. Un ejemplo bien claro, y con esto voy a terminar esta introducción que me explayé, me han de disculpar. Cuando Saúl, cuando fue rey y se le encomendó que destruyera todo lo que de sus oponentes, sus adversarios, que no guardaran ni animales ni nada. Cuando Saúl venció, guardaron ciertos animalitos de los rebaños, y después vino el profeta Natán y lo reprendió y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿No te encomendó nuestro Padre Celestial que no agarraras nada? No, pues él dice, y mintió, no hice nada. Y entonces dice, ¿qué es lo que oigo de allá de los corrales? Son rebaños. Y él empieza a decir, es que los agarraron para que los sacrifiquemos a nuestro Padre Yahweh. Y Natán le dice, bueno, pero si él te dijo que no hicieras nada de eso. En parte, pero él dice, se justifica, yo hice lo que me dijiste, exterminé a nuestros adversarios. Sí, ¿y por qué dejaste vivo al rey? Al rey que debieras de matar, cuando debiste de haber matado y quemado todo, hasta animales. Entonces, él es reprimido por el profeta, y nuestro Padre Yahweh de ahí le dice al rey Saúl que él iba a ser quitado del trono, y otro que en la postrer iba a ser el rey David, iba a tomar el lugar de rey. Entonces el obedecer parcialmente no es bueno. Y aquí es donde concluyo esto. Los mandamientos es todo o nada, ¿sí? Entonces te invito para que tú estudies en la escritura y le digas a tu líder, oiga, ¿por qué no festejamos las Moadim que vienen en Levítico 23 como debe ser? Son mandamientos, como ¿por qué otros mandamientos no los hacemos? Esto te vas a dar cuenta, porque muchos de estos líderes no lo hacen. Cuando yo estaba en esa creencia, también no lo hacía, pero cuando uno viene a nuestro Padre Yahweh, hasta las disfrutas. Bueno, conclusión, practiquemos todos estos mandamientos que nos explayen, nos bendicen. Bueno, miren, en la parasha
continuando aquí en el resumen que tenemos de la parashá. Las parashá son 54 porciones en un ciclo anual en el que nosotros estamos aprendiendo de la Torá y relacionamos con versículos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, y tú lo vas a poder ver, o si has visto otros videos lo puedes notar que lo que te estoy diciendo es la verdad. Entonces la parashá 24, que fue la anterior, nos habla de encomienda, se llama Vayikra, y aquí se empieza a dar un listado de las 6 ofrendas que el pueblo tenía que hacer, estas instrucciones en caso del pecado. Algo que mencioné a hablar en la parashá pasada es que cuando había un pecado por hierro, hierro es decir que por ignorancia o porque simplemente por inocencia, vaya, de todos modos tenían que presentar ciertos sacrificios, y había una Torah, una instrucción de cómo se deberían de hacer. ¿Para qué? Para que tanto el sacerdote como el pueblo, como el gobernante, como la asamblea, como hasta una persona común y corriente, ellos podían acercarse a nuestro Abacadosh y restablecer esa comunión, esa armonía. Y todos estos tipos de sacrificios y de ofrendas que se presentan tienen la finalidad de acercarnos a nuestro Abacadosh. ¿Para qué? Para expiarnos, simplemente para acercarnos por un agradecimiento, algo que de un milagro que se recibía, o sanidad, que si ibas a un viaje, regresabas con bien, ahí también. Bueno, hay muchas formas, que es muy amplio, y que todo lo que en una semana aprendemos, es imposible que en un día te lo pueda decir todo con lujo de detalles. Lo que yo te hago, lo que te presento en cada Shabbat como hoy, es un resumen a grandes rasgos de lo que es, pero te invito para que tú a diario estés estudiando las aliyás, si tu trabajo, tu tiempo te lo permiten, desde luego. Gracias. Si tú tienes todo el tiempo, aprovechalo, porque eso te va a ayudar a evitar que estés menos ignorante, con respeto lo digo, que estés menos controlado, menos manipulado, y que dependas de otros que te estén enseñando cosas incompletas y que no estén bien y que estén fuera de un contexto, que lo que van a hacer es, te van a llevar por otro rumbo. Pero bueno, esta parashá, ahora sí entrando en la parashá 24, que se encomienda, pues sí nos habla de esas ofrendas que te voy a mostrar aquí, para que tú lo veas y lo tengas ahí anotado y hagas una captura o lo que quieras hacer, pero es importante que tú y yo lo estemos recordando. Pero en la parashá, en esta parashá en la parashá 24 que vimos, se llama Vayikra, la 24, permítanme aquí, significa, y llamó, es la 24, y me había equivocado, una disculpa, y ahora esta que vamos a ver es la 25, toca la 25, esta se llama Sav, que significa precisamente lo que te mencionaba de encomienda. Esta parashá, la 24 y la 25, traen el mismo contenido. La diferencia es de que en esta 25 ya se tratan de las instrucciones específicas que ya se le dan a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Las instrucciones que se le dieron en la 24, en la parashá anterior, tienen que ver con las ofrendas, claro, para el pueblo en general, pero en esta 25 ya se dan más lujos de detalles, y es enfocada a los Kohanim, a los sacerdotes, para llevar a cabo estas instrucciones de cómo oficiar, estos sacrificios, para presentar un pueblo santo, puro, que es lo que nuestro Abacadosh quiere, como hoy en día también. Entonces no entraremos mucho en detalle. Lo que sí es, mencionaré mucho que en esta parashá de la 25 empieza del capítulo 6 de Levítico, del versículo 8 a todo el capítulo 8, que termina con el versículo 36.
Y estas ofrendas te las voy a poner, como te lo mencioné ahorita, para que lo recordemos. Pero algo que quiero mencionar yo aquí en esta Parashá 25 es que cómo se logra esta consagración de Aarón y sus hijos para empezar el administrar con el pueblo, ¿verdad? Para llevarlo a un nivel puro y santo y elevarlo, y que el pueblo esté en condiciones espirituales, en condiciones éticas, en condiciones conductuales, en condiciones morales, en principios, y qué mejor que en la Torá. Pues los sacerdotes, los Kohanim, ya no voy a decir tantos sacerdotes, sacerdotes Kohanim, porque sacerdote es una palabra que viene desde atrás y la usaban las religiones paganas, y sus sacerdotes pues oficiaban, se metían en ocultismos, paganismos, etcétera. Entonces yo no quiero bajar el nivel de los servidores de nuestro Abacadosh con decirles sacerdotes, sino Kohanim. Y si me oyes que digo Kohen Gadol, se refiere al sumo sacerdote que era en este caso era Aarón. Bueno, entonces cuando diga Cohen es sacerdote, y Kohanim plural, sacerdotes, ¿de acuerdo? Entonces aquí Moshe funge como un Cohen, porque él tuvo que, y lo vamos a ver, que para la consagración de Aarón y sus hijos tenían que alguien que oficiarlos para adentrarlos al servicio. Y qué mejor que Moshe, lo dice en el 8:30, donde dice: tomó Moshe también del pecho y lo presentó de la ofrenda delante de Yahweh, y hizo consagración de los hijos de Aarón. Y les dice en el versículo 33: no saldrán durante 7 días a la entrada del tabernáculo. Moshe les dice a Aarón y a sus hijos: estarán 7 días ahí para que estén consagrados, ¿sí? Pero previamente Moshe tuvo que hacer esos sacrificios. ¿Qué ofrecían por el pecado? Un toro, y lo vimos en la parasha pasada. Un toro para quitar el pecado de Aarón y de sus hijos. Y también ofrecían 2 corderos. Uno era para un holocausto. El holocausto es como algo de entrega total, ¿sí? Era un sacrificio que tenía ese sentido, una entrega total. Y el segundo carnero era para la consagración. Y fue cuando pues ponían, tanto en el toro como en el carnero, ponían Aarón y sus hijos sus manos ahí en el animalito que tomaba su lugar, para que fueran ellos perdonados en ese sacrificio. Una cosa interesante, de lo que era del toro, su carne, su estiércol, su piel, todo era sacado, ¿sí? Era sacado, ¿sí? Era quemado fuera del campamento. Y cuando se trató del holocausto, bueno, ese sacrificio que era para una entrega plena, total, pues también era puesto pues para que los hijos de Aarón y el mismo Aarón estuvieran consagrados completamente. Pero en el carnero, en el segundo, que era el segundo sacrificio, tenía que ver con el que Moshe dice que lo mataban al carnero. Moshe tomaba la sangre, les ponía en el lóbulo del oído derecho, en el pulgar y en el dedo del pie, en el dedo que nosotros conocimos, el dedo gordo. Y esto tenía un sentido: lo que oyes, lo que hagas con tus manos y tu caminar deben de ser puros, deben de ser santos, ¿sí? Deben de estar consagrados a Yahweh. Miren, dice en primera de Pedro que nuestro Padre Yahweh hizo un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Yahweh. Tanto tú y como yo, como verdaderos Kohanim, que aunque no estamos ya en eso de poner sangre en nuestro cuerpo o matando animalitos, nuestro Mashiach Yahshua ya lo hizo. Pero bueno, nosotros tenemos que estar consagrados y listos en lo que oímos, en lo que hacemos, ¿sí?
y en nuestros pies en lo que nosotros nos conducimos o lo que hacemos o lo que seguimos. Nuestro caminar debe de ser santo, nuestro hacer santo, nuestro oír debe de ser santo. Y bueno, esto tenía que ver, inclusive todo esto, esta forma de oficiar que Moshe hizo para Aarón y sus hijos, para consagrarlos a nuestro Padre Yahweh, también tenían ellos que comer de la ofrenda de pan sin levadura, ¿sí? Entonces todo esto tuvo que oficiarlo Moshe. Moshe pues aquí fungió como un sacerdote también. Bueno, entonces en esta parashá 25, que tiene que ver con encomienda, pues nos deja algo muy interesante, que nosotros debemos de comportarnos, de vivir como un pueblo que realmente esté consagrado para nuestro Abacadosh. En Romanos capítulo 12, que nos debemos de presentar, vamos a verlo, se los voy a leer para no parafrasearlo, porque lo digo, muchas veces digo los versículos, los pasajes, y la verdad no lo digo completamente, ¿verdad? Pero aquí se los voy a leer. Dice, te suplico pues, les suplico pues, estoy leyendo de la Peshita, Romanos 12, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Yahweh, que presentéis sus cuerpos, nuestros cuerpos, en un sacrificio vivo, que aunque ya no hacemos sacrificios como antaño se hacían, y ahora nuestro Mashiach tomó ese lugar, pero sí hay sacrificios que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es uno? Presentar nuestro cuerpo físico, nuestro ser interno, nuestro ruach, nuestra neshama, nuestro interior. ¿Cómo lo debemos presentar? Vivo, es decir, en condiciones conscientes, vivo, santo, apartados, debemos estar apartados y agradables a Yahweh. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Abacadosh? La obediencia. Volviendo al ejemplo de Saúl, cuando Saúl le dijo, no, mira, yo sí cumplí, le dijo el profeta Natán, no cumpliste, y por eso Yahweh te va a castigar en que ninguno de tus hijos va a ocupar lugar en tu trono, se te va a quitar. Entonces, el que nosotros obedezcamos parcialmente trae consecuencias negativas. Apréndenselo, porque es desviarse. Saúl se desvió de la instrucción que nuestro Abacadosh le dijo, y el desviarse trae maldición, ¿sí? Es lo que hablaba de los mandamientos en el cristianismo, trae maldición. ¿Por qué? Porque no se obedece todo completamente. Y muchas veces piensan, y esta es una enseñanza muy sensible, muy delicada, toca un nervio muy espiritual, muy así quisquilloso, que muchos no lo comentan, pero yo lo voy a comentar, y no espero ofender ni quiero ofender a nadie, porque yo antes también lo creía, que te vas al cielo. El ejemplo claro que nos dice acá la Torah de que nosotros no vamos a ir a vivir al cielo allá con nuestro Abacadosh es bien claro. Simplemente el capítulo de Apocalipsis en Gilgalú, que nos habla de la nueva ciudad, la Yarushalayim, ¿sí? Esta santa ciudad nos dice en el capítulo 21, dice que es una ciudad que desciende del cielo, ¿sí? Y ese va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva donde tú y yo viviremos la eternidad. Pero no quiere decir que nosotros viviremos allá en el cielo donde no está nuestro Abacadosh, no. Aquí nos dice que viviremos, y es la parte final que nos dice aquí la escritura en el Gilgalú de Apocalipsis, que la santa ciudad que desciende del cielo es ahí, que desciende del cielo. En esa ciudad viviremos tú y yo, si permanecemos y creemos y hacemos lo que nuestro Mashiach dice. Esto del cielo y del infierno son invenciones que traen cristianas, que traen un trasfondo filosófico griego. Bueno, ya no quiero hablar tanto de esto, pero investiguen por favor todo lo que yo les digo, no se queden solamente con lo que yo les digo. Si hay algo que a lo mejor yo diga
a lo mejor tú me puedes decir y podemos enriquecer la enseñanza y a lo mejor aprendemos todos. Pero bueno, estaba hablando previamente de esto, ya me salió un poquito del tema. Sí, de que nosotros somos un sacrificio, ¿sí? Debemos de presentarnos, como nos dice aquí en Romanos, dice, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Cómo podemos ser santos? Siguiendo los mandamientos. Agradable a nuestro Abacadosh. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Abacadosh? La obediencia. Y ahí te saqué el ejemplo de Saúl, que no obedeció completamente. Si tú y yo obedecemos parcialmente, estamos en la posición de Saúl. Mi pregunta es, ¿quieres estar igual que Saúl? Es decisión de cada quien. Yo, en lo personal, no debemos de hacerlo, porque el seguir esos rumbos nos trae juicio, nos trae maldición. El cristianismo, como otras religiones, traen eso. ¿Por qué? Porque no están siguiendo al 100% los mandamientos. Y recuerda lo que te dije en Santiago, nuestro Padre Yahweh quiere todo o nada. Él quiere el 100% de tu vida. Él sabe las intenciones de tu corazón, que aunque tú y yo no seamos perfectos y seamos proclives, propensos a caer en pecado, pero Él sabe las intenciones del corazón, y los salmos nos lo dicen. Varios salmos nos lo dicen, que será motivo de otro estudio. Pero nuestro Abacadosh sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Con Él no le jugamos al vivo, como nosotros decimos, perdón por la expresión acá en México. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él sabe de antemano si tú y yo traemos buenas o no intenciones, sinceras, no sinceras, como te lo manifesté en el devocional de la reflexión, que les compartí en el Shaharit. Tú lo puedes ver, aquí está en este video. Y continuando aquí dice, en el versículo 2 de Romanos, dice, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De la mente. Tenemos que tener una mentalidad como nuestro Abacadosh quiere, no una mentalidad como la que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás, con las enseñanzas greco-romanas que, estás mal, estás pecando. Como ya ven esto de Semana Santa, están los carnavales, que son lujuriosos, que son fiestas, borracheras, orgías, exhibicionismo. Pero ya después viene el tiempo de la Semana Santa y tenemos que portarnos bien, hasta no debemos de comer ciertas cosas. Pero bueno, esa es una falsa santidad. Nosotros, como pueblo de nuestro Abacadosh, debemos de quitarnos esas falsas patrones de santidad, esos falsos patrones de santidad, en que nos comportemos de eso. Pecamos y pedimos perdón, restablecimos y otra vez, y estamos así, y eso no es agradable a nuestro Abacadosh, porque eso cuestiona nuestra sinceridad, y eso lo sabe nuestro Abacadosh, y no debemos de ser así. En una relación de familia, por ejemplo, si yo hiciera pecado, me reconcilio con mi esposa, y otra vez pecado y me reconcilio, pero una cosa es que sea diferente pecado, ¿verdad? Pero si ese es un pecado y pecado y pecado recurrente, año tras año, década tras década, eso hablaría que yo no fuera sincero con mi esposa en cualquier tipo de pecado, ¿sí? Lo dejo ahí a la elección de ustedes, qué tipo de pecado, ¿sí? Pudiera ser el de robarle, el de controlarle, el de adulterar, ¿sí? El de muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces aquí en este pasaje, perdón, me estoy explayendo más, pero bueno, voy a seguir aquí con este versículo nada más. Dice, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Tenemos que tener la mente en nuestro Mashiach, y discernir, diferenciemos cuál es la buena,
agradable y perfecta voluntad de nuestro Abacadosh. Díganme ustedes, ¿qué es lo que le agrada a nuestro Abacadosh? ¿Qué es lo que le agrada? Que nos portemos a la altura, que seamos fieles a nuestro Abacadosh, que guardemos sus mandamientos, que nuestra mente sea fiel y enfocada a su Torah, y de esa forma tú y yo seremos perfectos ante los ojos de nuestro Abacadosh, aunque tú y yo como seres humanos podemos fallar, pero nuestro Abacadosh va a saber las intenciones. Y es aquí donde el diablo tiene que nuestro Abacadosh le reprenda al Hasatán. El diablo tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque al atacar la mente, al que tú le cedas la mente, la forma de pensar al Hasatán, él ya te tiene controlado todo tu cuerpo. Lo que entra en la mente te puede llegar al corazón. Y aquí nos dice en el proverbio, ante todas las cosas guarda tu corazón. Pero ¿qué nos lleva? A que guardemos aquí el corazón, porque en el corazón una vez, cuando uno ya lo tiene entregado, pues si el Satanás se apodera de tu corazón, va a ser muy difícil. Muy difícil. Por eso, el que nosotros cuidemos nuestra mente nos va a ayudar a que en el corazón no entre nada que vaya a dañar y que nuestro Abacadosh nos reprenda por eso. No sé si me doy a entender. Bueno, nosotros como Cohenes, Coanín, somos Coanín porque dice ofrecemos sacrificio, ¿sí? Lo que nosotros hacemos ya no son cosas físicas de matar al animalito y ponernos sangre como Moshe lo hizo a Aarón y a sus hijos para consagrarlos. No, tú y yo debemos ser consagrados, vivir una vida kadosh, vivir una vida en los misbot, en los mandamientos, ¿sí? No solo en los 10 o en los 4, sino en todos, porque muchos están violando el Shabbat en el ámbito cristiano, católico, protestante, ortodoxo, cóptico, de todo, ¿sí? Pero están con un mandamiento, lo que les mencioné en Santiago, se viene todo abajo, ¿sí? No importa si estás con 3, con 4, pero con uno, ya, ¿sí? Por eso es vital importancia que estemos guardando los mandamientos con ese amor, con esa entrega, con ese celo santo, vaya, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente está siendo engañada y disuadida por falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Bueno, entonces en esta parashá de que les mencioné aquí en el 25, nos habla de que nuestro Abacadosh nos deja esta encomienda a ti y a mí. Esta encomienda es un desafío. Miren, yo quería darles un resumen más amplio y vasto, pero por esta cuestión vamos a reducirlo un poco. Les voy a poner, como les prometí, en la pantalla algo para que lo estemos repasando y estudiando. Pero bueno, vamos a poner aquí en la pantalla. Pero antes, pues permítanme hacer una oración, ¿sí? Una oración. Bendito Padre Yahweh, te damos gracias en este Shabbat por esta bendición que nos otorgas de estar conectados, que nos das la alejá en la vida. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, shehianu behi manu behi anu lasma hased en Yom Shabbat. Gracias Padre Yahweh, nuestro Rey del universo, que nos permites llegar a estas instancias de este Shabbat para compartir y que seamos bendecidos. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan, que se conectan a este canal, y a todos aquellos que están enseñando, Padre, a tu pueblo Torah. Gracias Padre Yahweh, y que tú sigas, Padre, despertando cada día más y más almas. Acompáñanos en este estudio de tu Torah, Padre Yahweh, lo que estamos viendo, y que sea de mucha bendición, Padre, en estas Moadim, en estas fiestas que estamos festejando. Y si hay a otros que los van a festejar después, bendíceles también, Padre Yahweh,
en lo que vayan a hacer en el festejo de las Moadim. Muchas gracias, Padre Yahweh, en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá y abre nuestros ojos a tu Torah. Amén, ve, amén. Bien, vamos a rápidamente a ponerles en pantalla algo para repasar y para estudiar. Muy bien, miren, aquí está, vuelvo a decirles, miren, toca hoy repito, la Parashá 25, esta es la 24, que está titulada precisamente, como les dije, llamó, pero se los pongo porque esta está relacionada con la 25 que estamos viendo. En esta Parashá vimos la semana pasada que estas son las ofrendas, ¿sí? Que se ofrecían, la olá, que es la de la ascensión, es el holocausto, ¿sí? Es la del holocausto, la minjá, la de la oblación, que tenía que ver con todo lo de la harina, sin levadura, incienso, etcétera, etcétera. Perdón por la intromisión de esto, que se me va la pantalla. Estaba la ofrenda de la hatat, que era por el pecado, el toro, los corderos, cuando ya sea para Aarón, tenían que presentarse limpios, puros para ministrar, o si había un gobernante, o si en la asamblea donde hacían los hermanos de ahí, los judíos, hacían sus juntas, reuniones para ciertas cosas del pueblo, ellos también tenían que presentar toros, sí, pero si había una persona pecadora común y corriente que hiciera un pecado, pues presentaba corderos. Si la persona era muy pobre, presentaba tórtolas o palominos, o si era más y más pobre y no tenía para comprar una tórtola o las palomitas, tenía que presentar una ofrenda de harina, y lo vimos, tú lo puedes ver. Y estaba la ofrenda de Asham, que es por la culpa, ¿sí? Cuando alguien hacía una culpa, y lo vimos si alguien era testigo de algo y hacía algo mal, pues allí tenía que presentar una ofrenda por la culpa, siendo un testigo falso, o que no diga toda la verdad, o cualquiera que toque algún cadáver inmundo, un reptil, etcétera, hasta una persona inmunda. Recordemos que esto pudiera aplicarse a aquellos que hacían el voto del Nazareo, o también esta ofrenda de culpa se aplicaba por alguien que hacía, dice en el versículo 4 del capítulo 5, lo estoy viendo, o si alguien jura con labios discriminatorios para hacer mal o bien en alguna cosa señalada, también era culpable de ello, y tenía que hacer un sacrificio por la culpa. Y bueno, estaba también la miluim, que era la ofrenda de la consagración, de las plenitudes de la entrega, ¿sí? Y estaba la de las ofrendas de shalom, la shalim. Estas eran las instrucciones, como les mencioné, en que se le da a el pueblo en general. Pero ya en la parashá 25, en esta parashá 25 lo que hace es enfocado a las instrucciones, pero que se le van a dar aquí se les pongo a Aarón y a los Kohanim para ministrar en el sacerdocio. Esta parashá habla pues casi de lo mismo de la anterior. La cosa es, como lo mencioné, se enfoca más a la instrucción ya para los sacerdotes para ministrar. Lo novedoso aquí es de que en esta parashá se titula encomienda, que es Tatzav. En esta parashá habla de la consagración de los hijos de Aarón, ¿sí? Y bueno, por cuestión del tiempo y del espacio, vamos a leer aquí un poquito en esta aliyá. Dice: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de la ascensión. Él ofrenda la ascensión sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. La palabra hebrea que ha sido traducida como ley es Torah, que significa instrucción. En este caso vemos que la palabra Torah no está limitada a una instrucción específica acerca de la ofrenda de ascensión. También es llamada holocausto, del latín que es quemado.
En esta sección hay instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los sacerdotes, las instrucciones que se dieron en la parashá anterior, aquí, ¿verdad? Sobre las diferentes ofrendas son para el pueblo en general, pero en esta parashá hay instrucciones específicas complementarias para los Kohanim en cuanto a los mismos sacrificios relacionados anteriormente. Esto es lo que les estaba mencionando. De esto aprendemos. ¿Qué aprendemos? Dice, voy a subirle aquí, que cuando viene la revelación divina en nuestras vidas, no viene toda de una vez. Primero se da una imagen general, como en el caso de la parashá 24, ¿verdad? Y luego el Espíritu vuelve a dar más detalles, como en esta parashá 25, sobre las cosas que ya han sido descritas en forma general. Todo lo de la parashá 24 aparece aquí, pero ya de una forma más profunda y personalizada y dirigida a Aarón y a sus hijos. La Torá ha sido escrita para armonizar. Miren, aquí algo interesante. La Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de forma lineal, sino circular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el pensar grecolatino es lineal, ¿sí? Pero aquí es que se repite y profundiza más. Como por ejemplo, yo les voy a decir, cuando yo le doy instrucciones cuando usted le da instrucciones a sus hijos, mira, levántate, te bañas, desayunas y te vas a la escuela porque yo no voy a poder estar. Bien, eso se lo dice. Y después se lo vuelve a repetir, le dice, mira, le dice el nombre, como se llama su hijo, mira, por decirlo, Juan, aquí te estoy diciendo con detalle que ya te levantes, aquí está el jabón para que te talles bien tu cuerpo, ¿sí? Posteriormente te vistes, aquí está tu ropa, vas, desayunas tu desayuno favorito, tus huevitos revueltos con frijolitos. Le estoy poniendo un ejemplo así, han de disculpar, pero aquí se lo estoy detallando. Y Juan, tu jugo, después tomas te cepillas tus dientes y posteriormente tomas este dinero de la mesa para que tomes el camión o la guagua o como se le diga en tu país al transporte o si tienes tu vehículo, tu motocicleta, tu carro, adelante, pero no dejes por favor de tener cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, le estás dando más detalles, pero le repites lo mismo, ¿sí? Pero más, de una forma más profunda para que tome uno conciencia. Es lo mismo en el pensar hebreo. Es por eso me han de disculpar también cuando yo repito algunas cosas, pero es para que nos queden más claras las cosas. Y el apóstol Shelia Saúl también decía eso, ¿verdad? Y nuestro Mashiach también lo repetía, porque es la forma en que nos quedan claras las cosas. Y es la forma en que nos cercioramos de que entendemos una instrucción, una indicación. Y nuestro Abacadosh quiere que tú y yo estemos atentos para entender las instrucciones de su Torá, de sus mandamientos, para que nosotros caminemos por el camino de la santidad, sin la cual no le veremos a Él. Bueno, entonces dice, retomando aquí la lectura, es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal en la Torah, sino avanza en forma circular o más bien como una espiral. Avanza un poco en un tema para luego volver al mismo tema, y es el caso de estas dos parashas, les digo, y dar más detalles. Después avanza con otro tema relacionado con el primero y luego vuelve a dar más detalles sobre alguno de los temas anteriores. En este caso, en el capítulo 1 de Vaikra, se ha dado la instrucción general sobre la ofrenda de la ascensión, y ahora este tema es destacado otra vez en esta parashá, en la 25, la que estamos viendo, para dar detalles complementarios sobre esa ofrenda. Lo mismo sucede con las demás ofrendas. Bueno, y así lo está diciendo. Dice, había varios fuegos sobre el altar.
los maestros no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de fuegos que había en el altar. Se habla de 2 o 4 fogatas diferentes. Una de se mantenía encendida todo el tiempo, que está escrito en el versículo 12 y 13. El fuego se mantendrá, dice aquí, encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el Cohen quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre la ofrenda de ascensión, y quemará sobre la grasa y las ofrendas del fuego, que se mantendrá encendido continuamente. Les voy a mostrar aquí esta imagen. Aquí. Cuando habla del fuego, que algunos dicen que había varios tipos de fuego. Las ofrendas se hacían aquí. Aquí tenemos el tabernáculo. Aquí este es el tabernáculo o el Mishkan. Cuando me van a hablar de Mishkan, se refiere aquí. Aquí este era la nube, o aquí era la Shekinah, la presencia de nuestro Abba Kadosh cuando descendía, ¿verdad? Se nos habla de 2 o 3 fuegos. Unos dicen que son 2 o 3. Uno, cuando nuestro Padre Yahweh se manifestaba también en la columna en forma de fuego, aquí. Otro es aquí. Este es el altar. Este es el altar del como el altar que está aquí a la entrada, donde entraban aquí los Kohanim oficiaban, mataban el animalito, aquí ofrecían de los sacrificios, ¿sí? Recordemos que este altar aquí tenía 4 cuernos, y es aquí donde también se rociaban de sangre, y bueno, el sacrificio se presentaba aquí ante nuestro Abba Kadosh. ¿Sí? Este fuego debería de estar siempre encendido, no debería de estar apagado. Era un trabajo de los Kohanim, de los levitas, el que mantuvieran siempre prendido este fuego. Cabe mencionar que el fuego no lo prendieron los sacerdotes, sino es un fuego que nuestro Abba Kadosh, era un fuego que él inició, ¿sí? Una enseñanza, el fuego que nuestro Abba Kadosh, el Ruach HaKodesh, ha puesto en nosotros no lo debemos de apagar. Y en el Brit Hadashah hay un versículo que dice que no apaguemos al Ruach HaKodesh. Es un mandamiento, un mandamiento, otro mandamiento. Los mandamientos, repito, están por toda la escritura, por toda la Dabar, ya sea Nuevo Testamento, Brit Hadashah, o no se diga en la Torah, en lo que viene a ser los 5 primeros libros. Bueno, este fuego, aquí los Kohanim en las ofrendas, como en el caso de la consagración que Moshe hizo con los Kohanim, el cordero, el segundo cordero, que era de la consagración, ellos tenían que comerlo aquí dentro, y fue aquí donde permanecieron dentro de aquí. No tenían que salir por aquí donde está la gente, no tenían que salir por ante 7 días para que estuvieran consagrados. El número 7 es un número muy especial, y nosotros sabemos que habla de lo que es perfecto, ¿sí? Nos trae a la mente eso. Entonces, bueno, aquí adentro de aquí, del tabernáculo, estaba el altar del incienso. Voy a ponerles otra imagen por aquí que nos permita ver aquí. Este es, inclusive lo puse en una miniatura en lo que tiene que ver con una de las parashá. Bien, aquí no lo puedo poner en grande escala. A ver, déjenme ver si me permite. No. Aquí voy a ver si poniéndolo. Bueno, aquí voy a ver si me permite. Podemos hacerlo un poquito más grande. Voy a tratar de hacerlo más grande. Ok, espero que lo podamos ver ahí. No me permite. O más bien yo no le hallo aquí a la función. Aquí, a ver si con eso podemos hacerlo un poquito arriba. Ok, así. Bien. Y con esto que se me pone aquí, ustedes ya pueden ver el horario en que estoy, ¿verdad? Bueno, aquí este era el altar del incienso. Este era otro lugar donde también se ponía el fuego. Otro era aquí,
las velas que prendían lo de la menorá. Por eso hay varios tipos de fuego. La Shekinah cuando caía aquí está, recordemos, el propiciatorio, y aquí está el arca, donde estaban dentro del arca la vara de Aarón, ¿sí? La que brotaron sus hojas, estaba lo que es una porción de maná y las tablas, lo que son las 10 palabras, los mandamientos. Entonces aquí la Shekinah se presente, y aquí en forma también de una luz especial, un fuego especial llegaba aquí. Aquí había también fuego, y en lo que es acá el altar que yo les estaba mostrando aquí, que es aquí ¿sí? Entonces eso es en alusión a lo que yo les estaba leyendo aquí en esta lección. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, ahí se refiere donde sacrificaban, no se apagará, sino el Cohen quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre la ofrenda de ascensión, y etcétera, etcétera. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita 3 ingredientes para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo o del Mishkan había caído desde el cielo. Aquí les decía, este fuego fue algo que nuestro Abba Kadosh mandó ahí donde se sacrificaron los animalitos. Los Kohanim estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantiene en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir la leña. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal, o sea, sobre nosotros. Es de vital importancia que tú y yo estemos echándole leña a nuestra vida, en el sentido, ¿qué es lo que le va a dar el combustible? Pues la Torá. A ver si aquí no lo dice. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego encendido sobre nuestro altar, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Cada mañana hay que poner más leña al fuego. Qué mejor era que en este Shabbat. O por eso yo les decía, cuando tú y yo estudiamos aliyás a diario, que son lecciones diarias de la porción de la Torá, parashá significa porción de la semana, o sea, la lección de toda una semana. Pero en cada día hay enseñanza. Si tú y yo estamos a diario aprendiendo, echándole a nuestro cuerpo leña, Torá, pues nuestra vida va a mantenerse en ese fuego, ¿sí? Lo que podemos decir, la leña es el producto de la vida. Fíjense como nos lo dice aquí. La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Pues del árbol se saca la leña, y para eso el árbol pues tiene que morir. Está escrito que en la Torá es un árbol de vida. Está escrito que la Torá es un árbol de vida. En Proverbios 3:18 también Mashiach se compara a sí mismo como un árbol. Lucas, etcétera, etcétera. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego de nuestro corazón es la Torá, aquí, lo que les mencionaba, y el Mashiach. La vida y la muerte del Mashiach ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Yahweh. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Yahweh. Qué mejor explicado que lo que dice aquí. La leña es añadida en la oración. Atención. Por eso yo les mencionaba, a diario tenemos que estar orando para empezar el día en la Shaharit, lo que les compartí hace unos días. Ore a diario, estudia a diario Torah. La Jalel, la alabanza, también tenemos que expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a través de cantarle a Él, a nuestro Abba Kadosh. Y el estudio de las escrituras que cada creyente hace todas las mañanas. La única manera de poner fuego celestial ardiendo en nuestra vida es ponerle más leña. Esta es una tarea diaria, es algo que si tú lo quieres hacer, adelante. Dependiendo de tu esfuerzo, vas a arder, en pocas palabras, ¿sí? Dependiendo de lo que tú quieras, así va a ser.
Querido lector, si experimentas que el fuego de tu vida espiritual se está apagando, necesitas tomar en serio este mandamiento y orar cada mañana y leer y estudiar las escrituras, es decir, la Tanaj. Tanaj está compuesto por todo el Antiguo Testamento, vaya. El oxígeno es parte del aire. La palabra hebrea para viento es ruach. Ruach se traduce como espíritu. Esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu de Yahweh. Si falta el ruach en la oración y la lectura, el fuego se va a apagar. Interesante, si tú dejas de orar, si tú y yo dejamos de estudiar la Torah, si tú y yo dejamos de cantar, de exaltarle a nuestro Abacadosh, nos podemos apagar. O cualquier cosa, cualquier situación, circunstancia nos puede apagar. Atención, que para todos nosotros dice que falte el calor de nuestra devoción a Yahweh. Otra cosa, que nos podemos volver fríos, metódicos, como robots, que nos levantamos a orar mecánicamente cuando nuestro Padre Yahweh quiere escuchar con nuestras palabras lo fresco de lo que hay en nuestro corazón. El calor podría simbolizar el amor, aquí está, y la intensidad de nuestra entrega en el hebreo Kavaná. Asegúrate que el fuego no se apague en tu vida. Y esta es una instrucción que nos dice, este es otro mandato, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Yahweh que hay en ti por la imposición de las manos. En este caso se trata de un fuego del don anunciador de las buenas nuevas, pero se nos puede aplicar en lo que estamos viendo. Entonces tomará un puñado de flor de harina de ofrenda. Bueno, esto ya lo vimos en las parashá anterior. Se cocerá con ofrendas encendidas, es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda de la culpa. Hay dos diferentes tipos de ofrendas en cuanto al nivel de santidad. Aquí vamos a ver estos niveles de santidad. Hay ofrendas santísimas en hebreo y ofrendas menos sagradas en el hebreo Kadashim Kalahim. Bueno, las ofrendas más sagradas que nos ponen aquí son las siguientes. La olá, que es la ofrenda plena, completa del animalito. Esto implicaba que si tú y yo presentamos en aquel tiempo un animalito, quiere decir que completamente nos presentábamos para entregarnos. Y este era ese simbolismo, que era una entrega plena. Y aquí lo pone como las ofrendas más sagradas. Qué mejor que tú te entregues todo, que entreguemos todo nuestro corazón, que entreguemos toda nuestra mente, todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todo a nuestro Abacadosh. Vimos en la parashá pasada, la 24, que para hacer esta ofrenda de la olá, y ahí viene aliyá, ¿verdad? De elevación, ¿se acuerdan que vimos? Olá viene o más bien de ahí sale lo que es la aliyá de las lecciones que vemos, que significa ascender, subir, de escalón, de nivel, vaya. Cuando tú y yo estudiamos aliyá, nuestro Abacadosh o la Torah, que las aliyá pues hablan de Torah, tú y yo estamos elevándonos más en que conocemos más y nos hacemos más, la vida espiritual crece, le agarramos más amor a las cosas, a los mandamientos, pero sobre todo a nuestro Abacadosh, nuestro Padre Yahweh, oramos más, expresamos nuestro amor hacia Él y muchas cosas más. Nos eleva, no solo en el saber, en el conocer, sino también en el discernir y hacer la voluntad de nuestro Abacadosh, lo que le agrada, ¿verdad? Y lo que nos hace, como leímos en el versículo de Romayín capítulo 12, que es lo agradable y que nos hace perfectos ante los ojos de nuestro Abacadosh. Bueno, las ofrendas más sagradas aquí las catalogan así de esta forma: la olá, la minjá, que es la oblación, que son los de panes cocidos, ya sea horneados, etcétera, etcétera, como nos habla, o en el sartén, o simplemente que se presentaba el puño de harina con aceite y con el incienso y listo, ¿verdad? Estaba también la shelamín tziburi, ofrenda de la paz, ¿sí? Para mantener buena armonía con nuestro Abacadosh o con la comunidad. La jatá es cuando transgredíamos en algún pecado, ya sea que lo sepamos o no lo sepamos, o lo supiéramos, vaya, que también se pecaba por hierro, como fue el caso
de las ofrendas que se presentaban para Aarón y sus hijos, como el toro y otros, o para la congregación, o para la asamblea, perdón, para el pueblo, para un gobernante, etcétera, etcétera. La Ashan era una ofrenda de culpa. Ahora, las ofrendas menos sagradas, esas eran las siguientes. ¿Por qué? Porque en estas se involucraba algo muy íntimo de la persona que se quería acercar a nuestro Abacadosh para armonizar con él y estar en buena relación, restablecer la relación. En estas menos sagradas, quiero pensar que tienen que ver con otra situación. Dice Shelamayin Hayid, ofrenda de la paz de un individuo. O sea, tiene que ver con mantener algo que tú habías roto, si rompiste por un pecado algo con nuestro Padre Yahweh, pues tienes que acercarte para mantener la paz. Y de ahí tendría que venir el otro de intimar más con él, porque cuando se peca se pierde la intimidad con nuestro Abacadosh. Entonces aquí el primer paso era quitar el pecado, por decirlo, y después entablar la relación. Bueno, toda ofrenda de agradecimiento, cuando se le ofrecía por un bien, por una bendición, por sanidad, por alguna otra cosa. Mejor el animal primogénito macho, maser vea al diezmo de los animales. O sea, estas ofrendas son menos profundas, por decirlo, que tenían que ver con algo más profundo de la persona. Pues Pesach, sacrificio de la Pascua, que se conmemora en Pesach. ¿Qué conmemoramos? La libertad, ¿verdad? La libertad de que ya no somos esclavizados, estamos lejos de un sistema tirano, manipulador, controlador, estamos libres del juicio por ¿verdad? Y libertad, sobre todo. Pesach significa pasar por alto. Cuando el ángel pasó por las casas que tenían la sangre en el dintel, en las puertas, y no ajustició a los primogénitos. Bueno, aquellos sacrificios de alto nivel de santidad se pueden comer, solo pueden ser ingeridos por los Kohanim, varones. Dice aquí, en el área del tabernáculo, del templo. Estos alimentos tienen que ser sacrificados en el lado norte del altar. Me voy a ir otra vez a la imagen del tabernáculo. Me voy a ir en esta imagen. Es decir, que sacrificaban al animalito y los Kohanim, los sacerdotes, se lo comían, pero aquí dentro del atrio, del patio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos otra vez aquí. El resto de la ofrenda individual, de la paz individual del sacrificio, pueden ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa, todos los israelitas, hombres y mujeres, niños, que estaban ritualmente puros. Todo varón entre los hijos de Israel, de Aarón, pueden comerla. Es una ordenanza perpetua por todas sus generaciones, tocante a las ofrendas encendidas, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a pasarnos aquí. Dice, aquí vemos cómo la Torah marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Yahweh. En este mundo, el varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto de la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre ambos sexos en el servicio celestial según el orden de Melquisedec, como está en Gálatas. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre o mujer, porque todos sois uno en el Mashiach. La diferencia entre ambos sexos ha sido puesta en este siglo por Yahweh. En el siglo venidero los que van a ser transformados no tendrán sexo, sino que serán como los ángeles en el cielo, como está escrito en Marcos. Porque cuando resuciten entre los muertos ni se casarán ni serán dados matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Bueno, aquí el Cohen, pues obviamente el padre de familia, que pues era un sacerdote en casa. Es como hoy en día nosotros los varones que tenemos esposas e hijos, tenemos que ser líderes en nuestra casa, espirituales y en todos los demás casos de las áreas de nuestras vidas. Déjenme ver, esto ya es parte de la parashá pasada también. Bueno, aquí vamos a leer mucho. En esta tercera aliyá, es en el tercer día, es lo que
se debió de haber visto, ¿verdad? Pero dice, si lo ofrecen agradecimiento, entonces juntamente con el sacrificio ofrecerás tortas sin levadura, amasadas con aceite, obleas de levadura, sin levadura, pero untadas con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada. El agradecimiento producido por un milagro o una intervención divina se expresa por medio de un sacrificio, y ofrecían estos sacrificios de paz. Cuando hacían, nuestro Padre Yahweh les concedió un milagro o una intervención divina, y esto está basado en el Salmo 107, y aquí nos lo desglosa. Por haber sido protegido en un viaje en el desierto, presentaban esta ofrenda de paz, ¿sí? Por haber sido librados de la prisión, por haber sido recuperado o sanado de alguna enfermedad, o por ser protegido en un viaje. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de orar a nuestro Abacadosh porque nos libró de un peligro, esto es como, y lo hacemos sinceramente, abrimos nuestro corazón y nuestra mente, eso nuestro Abacadosh lo recibe como esto, como una ofrenda de paz, como una ofrenda de paz, ¿sí? Bueno, y sigue hablando, aquí de una situación con Jonás, cuando estaba en el vientre de la ballena, del animal, unos dicen que era una gran ballena, pero la Biblia dice un gran pez, vamos a dejarlo así. Entonces también él dice ofrecerá sacrificios, es decir que miren, los sacrificios de agradecimiento están por toda la escritura, y cuando tú y yo nos acercamos en agradecimiento a nuestro Abacadosh, es como ofrecerle un sacrificio. Bueno, y todo esto dice, ustedes por favor lo pueden ver, se los voy a poner así para que ustedes lo vayan en casa, lo puedan leer, le vayan pausando, porque ya he tomado muchísimo tiempo, y no quiero tomar más. Déjenme ver. Y bueno, esta es la cuarta aliyá, que es importante, que nuestro Abacadosh aquí cuando le dice a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos sus vestiduras, es cuando los va a consagrar a lo que yo les mencioné en su oficio como el sacerdocio. Le dice a Aarón que los lleve a sus hijos las vestiduras, el toro que va a ser sacrificado por su pecado, los 2 carneros y la cesta de pan sin levadura. Esto lo tenían que comer en el atrio. Voy a volverles a poner aquí. Lo tenían que comer ellos aquí durante 7 días, y les dice, me estaba olvidando de decirles, que después de 7 días tenían que hervirlo para comerlo, ¿sí? El carnero, el segundo carnero, y lo que sobrara lo tenían que quemar si les quedaba. Es algo que me había mencionado decirles, y tenían que permanecer ahí por 7 días para que se cumpliera la consagración. Y bueno, aquí en la cuarta aliyá se estudió que tenía que Aarón tomar a él y a sus hijos los animalitos a sacrificar, el pan sin levadura, y ahora Moshe recibe la orden de instalar a los Kohanim en el ministerio, aquí su consagración, lo que hablamos. Esta instalación durará 7 días y terminó en el primer mes. Fíjense, ¿cuándo terminó? En el primer mes, es como en el mes que ahorita estamos, en el segundo año después de la salida de Egipto. El Mishkan o el tabernáculo, esta es la palabra por tabernáculo, para que lo vayamos ubicando. Mishkan es en hebreo, fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año. Y aquí derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Y bueno, aquí algo interesante en este momento, cuando Moshe tomó para consagrar a Aarón y a sus hijos para su ministerio, él también los vistió a Aarón, les puso de su túnica, le puso desde el chaleco, vaya por decirlo, donde estaban posteriormente en su pecho también el efod, donde estaban las piedras que
que representaban a Israel, y luego dentro del efod, en la parte interna estaban las piedras del Umín y el Tumín. Le puso el turbante en la cabeza, le puso la corona donde decía santidad a Yahweh. Eso es lo que hemos visto en las parashá pasada. Después de que los vistió, también ungió. Aquí voy a volver a través de esta imagen. Ungió Moshe todo lo que es el altar aquí, todo lo de aquí, inclusive todo lo de acá adentro, ¿sí? Entonces todo eso tenía que ser santificado, purificado, para que fungiera para el bien del pueblo de Israel, que estuviera todo consagrado, listo, preparado para trabajar en esa labor de santificar y de presentar a Yahweh un pueblo santo. Y aquí dice, presentó, es lo que el segundo carnero de la consagración herieron a sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Es una ofrenda de paz, dice, porque el término milión, traducido como consagración, esto es lo que significa consagración en hebreo, tiene un sentido similar al término shalamín, que significa ofrenda de paz. Bueno, y en esta última liyá, pues tomó, dice aquí, Moshe todo en las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión. Fue ofrenda de consagración agradable a Yahweh, ofrenda encendida. La ofrenda de consagración tiene que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Estas son dos ofrendas. Tenían que hacer primero el holocausto y después la consagración. El primer cordero era y después era el segundo para consagrarlos. Esto nos enseña que el ministerio sacerdote del Kohanim está basado sobre la entrega total. Aquí es importante. Si la Torah nos dice que tú y yo somos un real sacerdocio, ¿se acuerdan en Primera de Pedro? Que somos una nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. Entonces tenemos nosotros que estar plenamente entregados. Si no hay entrega total de un siervo de Yahweh, su ministerio no va a ser agradable delante de él. Si tú y yo aspiramos a seguir teniendo un ministerio para servir a las personas que lo hacemos de corazón, tenemos que estar así previamente, antes de estar tenemos que estar entregados completamente antes a nuestro abacadosh, antes de ministrar. Y tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, ojo, y roció a Aarón y a sus hijos en sus vestiduras, a sus hijos las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Espero que esté entendido. Lo personal viene primero, nosotros. Lo ministerial es lo después. La unción personal sirve para funcionar en la vida a diario, para estar en armonía, para estar funcionando, tener una buena relación con nuestra abacadosh, con nuestro prójimo, nuestras familias, en la vida familiar. Y es más importante que la unción ministerial. Ambos son importantes. Dice, es importante que el que tiene una función ministerial en el pueblo de Yahweh no descuide a su familia. Para nosotros, para los que estamos enseñando, y su vida personal. La unción del Ruach del Mashiach ha sido dada para influir primeramente en la vida personal y familiar y luego en la vida ministerial. Esta parashá se encuentran, en esta parashá 25, ahí les va, se encontraban estos mandamientos que muchos de ellos ahorita ya no se aplican porque tenían que ver con los sacrificios y los animalitos. El precepto de quitar las cenizas del altar a diario, el de encender el fuego en el altar a diario. Bueno, esto se puede aplicar hoy en nuestra vida en el sentido que así como el Kohanim tenía la función de a diario poner leña, nosotros tenemos que estar orando, leyendo Torah, exaltando a nuestro abacadosh, ¿sí? La provisión de apagar el fuego. Bueno, aquí en Levítico no se les hablaba de que ellos no tenían por qué apagar el fuego. Y como hoy en día nosotros no, como siguiendo la recomendación que nos dice no apaguéis el fuego, ¿sí? En nuestra vida. Bueno, precepto de comer los restos de las oblaciones de harina, se hacía en aquel tiempo. Prohibición de preparar los restos de las oblaciones.
el precepto del Cohen, del Cohen Gadol, en este caso Aarón, de ofrecer una oblación de harina. Tenía esto, 2 veces al día tenían que ofrecerle en aquel tiempo, cuando estaba el Mishkan, el tabernáculo. Prohibición de comer de la oblación de harina del Cohen. Precepto de los Kohanim de ofrecer la ofrenda por el pecado, tenían que ofrecer ofrendas. Les vuelvo a decir, esto ya no aplica hoy en día, pero cuando en un futuro haya templo va a aplicar, en un futuro. Prohibición de comer una ofrenda del pecado cuya sangre es rociada en el altar dentro del santuario. Esta ofrenda estaba prohibida cuando era del pecado, en el interior del santuario. O sea, no tenía que estar comiéndose dentro del lugar santo, sino debe estar en el atrio. Precepto de los Kohanim de ofrecer una ofrenda por la culpa. El precepto de los Kohanim de ofrecer la ofrenda de Shalom, etcétera, etcétera. Prohibición de dejar la carne de una ofrenda en agradecimiento toda la mañana. El precepto de quemar el sobrante de las ofrendas, o sea, lo que les mencioné. Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigul, ofrecida con una intención que la descalifica, etcétera. Prohibición de comer una ofrenda consagrada que se volvió impura. El precepto de quemar una ofrenda consagrada. La prohibición de comer cebo, ¿sí? Esto sí es interesante. Prohibición de comer la sangre del animal terrestre. Esto sí aplica hoy en día en nuestro tiempo, y nos lo dicen Hechos, ¿verdad? Entre los 4 mandamientos que solamente dice el cristiano que no se que se deben de abstener, como es el caso. Ay, se me está poniendo aquí esto. El que apartarnos de ídolos, como dice, de fornicación, de ahogado y de comer sangre. Pero bueno, ya eso ya lo hablamos. Y bueno, hasta aquí nos habla esta parashá 25, que se llama Tesav, que significa encomienda. La Haftará, esta lectura pues la vamos a dejar para que usted lo lea. Esta es para reafirmar todo lo que en esta parashá se ha mencionado. Pero bueno, pues vamos a leerla. Miren, vamos a leerla. Ezequiel 36, versículos 16 al 38. Ezequiel 36, 16 al 38. Ayúdenme a recordar. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ahorita vamos a quitar esa propaganda que me ponen. ¿Sí? Ezequiel 36. Del 16 al 38. Recordemos que las Haftará son lecturas que se hacen de los profetas para pues reafirmar y traer luz a lo que se ha dicho. Esta es la versión israelita nazarena y esta es la versión de la Reina Valera. Entonces me dijo, dice aquí, entonces dice Ezequiel, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban por su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa, una mujer que está en su regla, vaya. Entonces habla que aquí Israel, por no obedecer instrucción en los sacrificios, en las ofrendas, se contaminaron en su conducta y en su obrar, en su hacer. Y dice aquí: yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque contaminaronse con sus ídolos, la idolatría. Los dispersé por las naciones. Aquí habla de esa situación que hemos hablado de las 2 casas, que nuestro Mashiach viene a recoger de entre todas las naciones a estas que fueron dispersadas por culpa de la idolatría, del pecado.
Dice, las dispersé por las naciones y fueron esparcidas por los países. Qué claro, ¿verdad? Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Fíjense, cuando se decía de ellos, estos son el pueblo de Yahweh, pero de la tierra de él han salido. Qué vergüenza, ¿no? Que para nuestro Padre Yahweh está hablando de que qué vergüenza, porque ellos profanaron su santo nombre. Cuando le dicen a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, enséñanos a orar, ¿qué les dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santificado sea tu nombre. El nombre cual, el que nos ha dado a conocer, Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Y hoy en día, ¿cómo le han cambiado los nombres? Y nos dicen Deuteronomio que ni siquiera debemos de pronunciar esos nombres que Roma le ha puesto a nuestro Abacadosh y a nuestro Mashiach. Ya saben cuáles son esos nombres que no están bien, porque los nombres de nuestro Abacadosh es Yahweh y el nombre de nuestro Mashiach es Yahshua. Bueno, profanaron el nombre de Yahweh a donde quiera que fueron, y dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Profanado. Por eso debemos de tener mucho cuidado en que nosotros nos tratemos de referir o que pensemos, porque nos han engañado. La doctrina antisemita, la doctrina greco-latina, lo que ha hecho es profanar los mandamientos. Ya no se guarda Shabbat, ahora es domingo, ¿sí? Que ya no es el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh, sino que es el Jehová, lo voy a decir, porque Pablo Galatino, el consejero del Papa, introdujo esa letra J cuando en el hebreo no existe esta letra, vaya, y también le pusieron el nombre de nuestro Mashiach Jesús cuando no lo es Yahshua. Dice, he tenido aquí el dolor de mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Entonces la doctrina grecolatina ha cambiado todo eso. Las doctrinas ha cambiado el sentido de la Torá, el destino de la Torá, y han puesto otros destinos griegos como el infierno y el cielo. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque les vuelvo a repetir, nosotros viviremos en la nueva Jerusalén, en una ciudad que desciende del cielo, sí, pero no dice que viviremos en el cielo, descenderá del cielo y viviremos en el cielo nuevo y tierra nueva, para que no caigamos en ese engaño, de doctrinal. Dice, por tanto, dice aquí, diga a la casa de Israel que así he dicho a Yahweh, nuestro Señor Yahweh, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Qué triste es que hoy en día se esté haciendo esta profanación, cuando muchos ya lo saben y más sin embargo le dicen por otros nombres, Jehová, y otras tantas cosas, bueno, otros nombres, o que dicen Jesús o algunas otras cosas, otros nombres. Yo mostraré, siguiendo aquí, la santidad de mi gran nombre. Aquí está. Si Él nos quiere mostrar su nombre es para que nos dirijamos a Él y no le estemos siempre diciendo Adón, Hashem. No, Él nos mostrará el nombre es para nombrarlo a Él. Claro, no lo debemos decir a la ligera, eso sí, debemos decirlo con mucho respeto y que, claro, que estemos en condiciones de pronunciar un nombre santo como lo es el de Él. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Yahweh. Yo pues les tomaré de las naciones. Y aquí esto es lo que está pasando, esta profecía, que tanto tú y yo que venimos de cualquier nación y que estuvimos en religiones humanas, paganas, en religiones que nos apartaban de obedecer los mandamientos, fuimos tomados y estamos siendo reunidos de todos los países, y dice que nos traerá a su propia tierra. ¿A cuál tierra? A Jerusalén. La Biblia nos habla de un Natsal, cuando nosotros seremos transportados
transferidos del lugar donde estamos, iremos para allá. Nuestro Padre Celestial tiene el poder y Él lo puede todo, y así va a ser, pero no seremos levantados en un rapto y que viviremos en el cielo. Esa es una enseñanza, es una falacia errónea que es tomada de una novela. Puedes, por favor, te voy a invitar para que tú leas el origen del rapto cristiano, para que te des cuenta de dónde viene eso. Eso viene de Roma, viene de Roma. Bueno, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de sus impurezas, los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de ustedes, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mi Torah, que guarden mis decretos y que la pongan en práctica, mandamientos, que los pongamos por práctica. Es lo que está pasando hoy en este tiempo. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Es una promesa. Estaremos habitando. ¿Cuándo? En el reino de los 1000 años, y posteriormente estaremos en la nueva Jerusalén. Lo he mencionado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. ¿Quién será el pueblo? El que guarda mandamientos. Todos los mandamientos. No 3, 4. No, todos. Y yo seré su Elohim. Shabbat, Moadim, Rosh Hodesh, mandamientos de todo tipo, ¿sí? Y esto es lo que yo les comentaba, que en el cristianismo no se observan los mandamientos de el Elohé de Yahweh, ¿sí? El Elohé Yahweh, el Elohé de Israel. Y cuando yo haya librado de todas sus impurezas, les llamaré al trigo y los multiplicaré y no los someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban insulto entre las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos y se detestarán a ustedes mismos por sus inequidades y sus abominaciones. No es por causa de ustedes que hago esto, sépanlo bien, dice Yahweh. Avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Así ha dicho el Adón Yahweh: el día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas sus ruinas. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que las pasaban, y dirán: esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas estarán fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en sus alrededores sabrán que yo Yahweh he construido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo Yahweh he hablado y lo haré. Así ha dicho a Yahweh Adón: aún me ha de buscar la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus festividades. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de hombres, sabrán que yo soy Yahweh. Bueno, como podemos ver en esta Haftará, en esta lectura de Ezequiel, pues se nos habla de cómo se aparta el pueblo cuando no obedece mandamientos, y el obedecer mandamientos pues los dispersó, trae juicio cuando debe de haber bendición. Miren, la historia nos enseña lo que pasó en el Holocausto en Alemania. ¿Todo por qué? Porque el pueblo no guardó mandamientos. Cuando tú y yo no guardamos mandamientos, vienen pruebas, vienen castigos, ¿sí? Que aunque no nos abandona nuestro Abacadosh, pero ¿para qué pasar pruebas así cuando podemos estar en armonía plena y disfrutando como en este tiempo? Voy a salirme aquí de la pantalla y vamos a terminar. Permítanme salir de aquí y ahorita nos despedimos. Oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher baharmanu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey eterno, que nos has escogido entre las naciones para darnos
y revelarnos tu bendita Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, dador de la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet bechayei. Olam natah betoheinu, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, oh Abacadosh, nuestro Rey del universo, que nos has entregado una Torah y que has de verdad, y que has implantado en ella la vida eterna en nuestro interior. Bendito eres tú, Padre Yahweh, donador de la Torah. Padre Yahweh, bendícenos y guárdanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Danos lejá en vida y ten misericordia de nosotros y danos tu shalom. Y Padre Yahweh, pedimos tu bendición para cada uno de los que llegan estos videos, porque son para tu gloria, para tu cabot, no para la mía, Padre Yahweh. Que cada día más y más almas se anexen a tu Torah y guarden todos tus mandamientos, Padre bendito. Y que crean y creamos, sigamos creyendo en nuestro Mashiach. Padre Yahweh, muchas gracias por esta bendición y pedimos tu bendición también por Israel para que llegue la paz en Jerusalén, Padre, y que tú sigas recogiendo más y más almas nuevas de este pueblo que tú estás forjando en todo el mundo a raíz, Padre, de tu bendita Torah. Gracias, Padre Yahweh, Padre eterno, y bendice a todos los que seguirán adhiriéndose, Padre, a este canal, Padre. Bendito seas, Padre Yahweh, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y Padre, por este Shabbat, muchas gracias, y por las Moadim que estamos celebrando y festejando contigo. Gracias, Padre Yahweh, toda rabá a ti en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias nuevamente por esta bendición que nuestro Abacadosh nos da. Gracias a él, toda rabá a él, y gracias a ustedes y por aguantar hasta estas instancias este video que yo no quería que se extendiera, pero los Shabbats tenemos mucho tiempo por delante, pero si tú estás en una quejilá, bendiciones en tu congregación, y si tú estás en casa, bendiciones, y ojalá tanto tú como yo sigamos aprendiendo más y más de la Torah, y que nuestro Abacadosh de aquí me los bendiga muchísimo, mucha verajot, muchas bendiciones para todas y todos ustedes, y bendiciones para todos aquellos mis hermanos que están enseñando, hermanos y hermanas de la Torah. Shalom, Shabbat Tov.